Si quieres aprender a maquillarte, llegaste al lugar correcto. Digo, por eso le diste clic al video, ¿no? ¡Ya es sábado! Otro sábado más en el que tú, Shadow y yo estamos aquí disfrutando de nuestros 15 minutos de compañía. Ya sabes que todos los sábados subo video nuevo, entonces activa la campanita, suscríbete y dale like a este video. No sé si esto vaya a convertirse en un video emblemático del canal, pero esta es la segunda parte de los consejos de Giselle Kim para mejorar en tu maquillaje, sin importar si eres principiante o si ya tienes algo de experiencia. De hecho, si quieres ver la primera parte, aquí te la voy a dejar, pero ve a verla cuando termines de ver este video, ¿ok? Vuelvo a recordarles, yo no soy profesional. Ve por tu cafecito, tu huevito, tu pancito, que este video está por comenzar. ¡Go, go, go! Tip número 1. Usa una base de cobertura ligera a media para que dure más tu maquillaje. Esta es una base de un montón de cobertura. Demasiado buena, pero es muy espesa. Por más de porcelana que se vea, esto se te va a hacer aceitoso y se te va a despegar. Puedes intentar con una que sea más líquida. Prefiero 1001 veces aplicar primero con una brocha para que la cantidad de base sea mínima y empiezo del centro hacia afuera. No me puse ningún tipo de corrector abajo, nada más estoy jugando con las bases para que esto sea algo justo. Al yo hacer esto, voy a evitar que se me craquelee el área de la nariz. Mientras menos producto tenga tu piel, más se va a adherir. ¿Sabes por qué? Porque como esto es demasiado, la capa de arriba se va a desprender. Y esta, al ser una capa demasiado ligera, va a durar pegada ahí más tiempo. Agarro mi esponjita, la presiono. Te he demostrado que para cubrir las imperfecciones es mejor ponerle corrector encima solamente a lo que quieres corregir. Yo le paso los dedos y cómo se viene toda la base. Está pegada. Tip número 2. Es mucho más importante hidratar tu piel que ponerte primer. Puede ser una opinión controversial, no me importa, pero el primer nunca existió. Si tú te hidratas muy bien tu carita y te queda así de que jugosita, la resistencia de tu maquillaje durante el día va a ser muchísimo mejor. Hay unos primers para rellenar los poros. En primera instancia, sí como que me blurea los poros, ¿verdad? Quita la grasita y bla, 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 pero eventualmente va a volver. Veamos la diferencia. Se ven exactamente igual, aunque los rellene o lo que sea, la base se va a meter en tus poros, así que pues no lo ocupas, a menos de que tu base no tenga suficiente adherencia. Ahí pudieras considerar utilizar este tipo de primer que pues te pega el maquillaje un poquito más en la cara. No es indispensable y no te vas a morir si no traes primer. Tip número 3. Mientras la saturación de la sombra sea cercana a tu color de piel, mejor se verá. Híjole, ya empecé con mis cosas que parecen mega difíciles, pero te lo voy a desmenuzar súper simple. Estas dos son paletas con diferente saturación. La saturación es como que la cantidad de brillo o gris que tiene una sombra o un color. ¿Cuál se ve más cercana a mi tono de piel? Correcto, ninguna. ¡Oh! ¿Qué tal esta? Esta ya se ve que es cercana a mi tono de piel. Los colores no son excesivamente saturados o muy grises, como vendrían siendo estos de aquí. Pues obviamente este se va a ver en todos los tipos de piel por la cantidad de saturación que tiene. Solo que pues a algunas personas se les va a ver mejor que a otras. Esta de acá, no, se ve gris. No va a pigmentar bien en mi piel. Voy a tratar de aplicarme estos colores y vas a ver cómo no se van a ver. Si ve este rosa, se ve como blanco. Y si tienes la piel con más pigmento, esta paleta no te va a quedar. Te estoy dando el tip de oro para que cuando vayas, no sé, al Sephora o a alguna tienda, tú nada más agarres la paleta que te interesa, te la pongas al lado de tu cara y veas, ah, ok, sí se me va a ver. Y es que las dos son claras, pero como esto es gris y esto se funde con mi tono de piel. Y vamos a ver la diferencia. Mira, esta sombra se vio así nada más con una pasada. Voy a agarrar esta y la mezclo. ¿Ves? Está pigmentando de la misma tonalidad que la paleta. Y con esto espero ahora entiendas cómo puedes elegir las paletas que se van a ver bien en ti, sin importar si están de moda o no. Ya sabes, para que no caigas en mercadotecnia. Tip número 4. Usa una base que sea de tu subtono de piel y otras dos tonos más claros para un acabado más natural. Te vas a sacar mucho de onda, pero esto es algo que aplica bastante la maquillista de New Jeans.
Se les extraña. Mi base está exactamente del color de mi cuello. Este es mi subtono. Yo soy amarilla. ¿Pero qué pasa con esto? Mi cara es más blanca que mi cuello. Así yo creo que nos pasa a muchos. Voy a agarrar esta cushion que curiosamente es exactamente mi tono. Ve la comparación de mi cuello y la base. Pero ves que en mi cara se ve muy oscura. Entonces, esto a mí me sirve como un tipo contorno. ¿Sí? Un contorno natural. Hago que se una el maquillaje. ¿Y ahora qué pasa si añado una base un poquito más clara aquí en el centro para iluminar? Esta es exactamente unos 2 tonos más clara. Se puede ver ahí. También el acabado es distinto, pero eso no es lo importante. Si yo añado una base un poquito más clara que mi color en general, ¿puede ver cómo me veo más radiante y menos opaca? Esto se ve igual. Y aquí ya se ve más iluminado. Pero de todas formas, se logran mezclar los 2 tonos. Y cuando estás viéndome de frente, no me veo así de plana y opaca. Porque te quita todas las sombras y la iluminación de tu cara. Puedes hacerlo con un corrector, pero que no sea increíblemente blanco. Y en lo personal, ya no sentiría tanta necesidad de aplicarme mucho bronceador o contorno o cosas así. Porque mi rostro no perdió color, como acá. Tip número 5. Tu polvo translúcido va a darle más iluminación a tu maquillaje, mientras que tus polvos de color le van a añadir color a tu maquillaje. Es fecha que ustedes no saben qué pedo con los polvos translúcidos, polvos compacto, polvos con color, polvos para fijar, polvos para sellar. Estamos saturados y al chile yo tampoco sé para qué sirve cada uno. Translúcidos son esos que no tienen color, que son como que blancos. Luego están los compactos, que estos sirven mucho como una base y como puedes ver te añaden color. Matifico. ¿Y ves cómo todavía conservo el color de lo que me puse aquí encima? Si yo me pongo esto acá, ve cómo ya me difuminó todo el trabajo que me hice. Tip número 6. Por favor, retira los cueros de tus labios y aplícate tu hidratante o bálsamo labial. Si quieres unos labios jugosos. Mira, ¿a ti te ha pasado esto? Como está todo reseco. Nada más está metiendo la pintura en medio de los cueritos. Se ve fatal. Existen exfoliantes de labios. Yo, en lo personal, desde que me exfolio los labios antes de ponerme el labial. Fuck, amigos. Justamente ocupaba para el video, pero se acabó. Sin embargo, hay productos para labios muy buenos que son labiales que te refrescan todo el océano y te tumban los cueritos. Este de She Lab es amentolado. Me los humecta, me los restaura y cuando me lo quito, me tumba los cueros. Otras marcas que tienen productos así, estos los Crystal Glaze de She Glam o estos de Unleasha que literalmente salieron hace como 2 meses. Este es el color real de mis labios. Ahora es cuando me pongo encima mi bálsamo labial. Esto debería de ser parte de tu rutina de skincare pre-maquillaje. Tip número 7. La mejor manera de aplicar los glitters es construyéndolos por tamaños. Alguien me sugirió hablar de esto y es que yo ya se los he explicado en TikTok, pero ahí voy porque a lo mejor unos de ustedes no me han visto en TikTok. Ahí dispensen mi cara toda rancia, estoy en el proceso de mi maquillaje. Existen demasiadas fórmulas de brillitos, el glitter. Puedes encontrar estas sombras que son más satinadas, este tipo de glitter que es más transparente pero aún así está muy compacto, glitters más espesos, otros que son más secos o en lo personal mis favoritos los glitters chunky. Estos son los que hacen toda la chamba. No confundamos glitters con sombras cromáticas o con iridescencia. Tienen de que este tipo de consistencia. Yo voy a agarrar estos que son rosita pero bajito. Voy a querer iluminar toda esta zona de acá para agrandar el ojo. Lo pongo aquí. Se ve más reflejo que glitter, pero obviamente es glitter. Si lo acercas, ahí se ven todas las partículas. Estos ya son unos glitters un poquito más sueltos y más secos. Entonces yo lo aplico aquí en el centro. Y me da otro tipo de iluminación. Aquí se vienen los meros buenos, que están enormes y que se van a ver sin importar la distancia. ¿Ves? La atención se le lleva al centro porque aquí es donde están más grandotes. Mira, si me pongo nada más este,
no se ve tan mágico como este otro lado. Tip número 8. Pinocho. Aplicar tu polvo con una brocha hace que quede menos acartonada el área de tu nariz y tu barbilla. Utilizar este tipo de brochas para aplicar tu polvo. Si tú agarras tu brochita, tienes más chance de controlar y aplicarlo en los lugares en donde necesites sin llenarte tantísimo de polvo. Si se te suele asentar mucho la base aquí, craquelar, esto te va a ayudar bastante. Toquecitos, no necesitamos ponernos así de que con una de este vuelo porque te lo vas a regar en diferentes áreas y no te vas a poner la misma cantidad. ¡Ay, ya casi acabamos! Tip número 9. Aplica primero tus pestañas postizas y después te delineas. Especialmente si tienes párpado caído como yo. A lo mejor no a todo el mundo le va a servir este consejo, pero es algo que encuentro más cómodo. Y es que como ahorita yo tengo donde termina mi pestaña, simplemente puedo seguir la forma de la pestaña y el delineado no me va a tapar nada, no me tengo que hacer nada acá arriba y todo lo que me hice acá se ve. Nada más tengo que hacer la colita y no tengo que pintarme nada acá adelante, todo así sencillo. Inténtalo. Tip número 10. Es algo extremista, pero si tú tienes muy poco espacio en tu párpado, considera depilar la ceja de abajo hacia arriba. Lo admito, suena como una reverenda locura, pero presta atención. Si quieres liberarte más espacio en esta zona, es algo que yo hago mucho y de hecho ahorita ya lo hice. Estoy alcanzando a saber que esto yo me lo he quitado. Todo esto, ¿sí? Ahí está la sombrita, ahí están saliendo los pelitos. No sé por qué al universo se le ocurrió crearnos como que con una ceja más abajo que la otra, o que una crezca desde abajo y la otra desde arriba, like, ¿por qué? Empieza primero con una navajita y si te convence, ya después puedes como que ir sacando de que pelito por pelito, para que no te crezcan rápido. No disfruto que se acaben los videos, pero ya ese fue el último consejo, ojalá les hubiera traído más, pero quiero dejarlos para una posible tercera parte. ¿Quieren tercera parte? Déjenlo en los comentarios. Quiero que celebremos los 10,000 seguidores, amigos. Ya llegamos a los 10,000. ¡Qué rapidísimo! Son veloces. Te dejo mis demás redes sociales para que me sigas y te unas al canal de difusión del Instagram. Ya sabes que yo soy Giselle Kim, tu madre del doujin. Y nos vemos el próximo sábado. ¡Chao, chao!